Hola amigos, bienvenidos a un nuevo ASMR en la que le voy a leer los últimos 2 capítulos de La Sombra de Benito Pérez Galdós en la página Wikisource. Estas y otras razones cambiaron mi suegra en aquel diálogo memorable. Ella se fue porque le avisaron que Elena estaba con un síncope, y al poco rato, cuando aún no había yo tenido tiempo de aclarar un poco las ideas que lo indicado por mi suegra me sugería, entró un amigo mío muy querido, el cual me habló también cosas que yo no debo pensar en silencio para mejor inteligencia de este raro suceso. «¿Venías a saber de tu mujer?», dijo al oír que estaba mala. «Sí», contesté, «no está buena. Desde hace días tiene no sé qué». «¿Por quién lo supiste?». «No recuerdo dónde lo oí decir». «Yo sé que hablan de mí por ahí», indiqué, porque había conocido que mi amigo quería contarme algo y que esperaba que rodase la conversación sobre aquel punto. «¿Qué hablan de ti?». «No sé», dijo vacilando. «Bien, no te lo negaré. Al contrario, obligado por nuestra amistad te hablo de este asunto y te digo que no he venido a otra cosa. No miento de seguro». «Vamos a ver». «Por supuesto que debes despreciar ciertas cosas, mejor dicho, no despreciarlas del todo. Conviene hacerse cargo de ellas, meditarlas y resolver. Después maduramente lo que se debe hacer. Esto no es nuevo. Todo el que vive aquí en cierta posición como tú está expuesto a las hablillas. Hay que resignarse y no enfurecerse, porque si alguna cosa hay que deba tomarse con calma es esa». «¿Con calma?», repuse yo, perdiéndola completamente. «¿Con calma he de mirar mi deshonra? Yo buscaré al infame autor de esta calumnia». «Luego ya estás tú enterado». «Sí», dije. «No sé, lo he presumido, lo he adivinado». «Pues sí, amigo», repuso él, «no te precipites. Las reputaciones más sólidas no se libran de esos ataques». «Te juro», dije, «que yo he de matar a quien ha difamado mi casa, ya sea uno, ya sea muchos. Esa vileza no ha de quedar sin castigo». «Mal hecho. Eso no se hace así. Conviene tratar con la fama en buena amistad para que no nos maltrate. Conviene capitular con los murmuradores y a ciertas concesiones para que no acaben de deshonrarnos. Para alejar a esa víbora maligna de luchar con ella, es preciso adularla con los dulces sonidos de un instrumento músico. El vulgo viperino es invencible cuerpo a cuerpo y débil cuando la defensa ciega se sustituye en la maña astuta. Yo no puedo adular a esos infames, mi honra está sobre ellos. Todo eso es muy santo y muy bueno, pero se dice una cosa, bien, en estos tiempos es más terrible el dicho que el hecho. Ya comprendes la fuerza que tiene un dicen. Si quieres seguir mis consejos, márchate de aquí por algún tiempo. Cuando vuelvas todo estará olvidado. Es la mejor manera de que te libres de ese hombre, cuya presencia continua en tu casa tanto te daña. Es lo mejor. Así se acaba sin escándalo, porque el escándalo, amigo, graba los hechos en la mente del público, y hechos estereotipados de este modo no se borran fácilmente. «¿Pero qué hombre es ese?», pregunté. «¿Qué hombre?», dijo con estupor, admirado de que yo no lo conociera. «Alejandro X. Estoy seguro de que sus visitas aquí han sido inocentes, pero le ven entrar y como tiene tanta mala fama». «¿De veras?», dije para obligarle a explicarme mejor. «Sí», contestó. «Es de estos que hacen gala de sus costumbres licenciosas. Buena figura, gracia, cierta depravación. No tiene más oficio que ser el amor, ni más aspiración que ser objeto de las necias alabanzas de la multitud.
siempre gozosa por cada honra que se pierde y cada nombre que se mancha. ¿Y dices que debo salir de aquí? Sí, su gente, déjate de medios violentos. Matar, desafiar, todo eso aumenta el escándalo y las habladurías. No, yo quiero matar a ese hombre, grité con furia, olvidando en aquel momento que Paris era inmortal. ¿Matar? ¿A quién? ¿A ese? ¿Estás seguro de que al matarle castigas a un delincuente? Tú ya das por supuesto que ha habido delito, y no es esa la cuestión. Se trata solo de ciertas poses que debemos suponer no tienen fundamento alguno. Ahora di si esas poses se acallan matando gente. Pues yo no puedo salir de aquí, dijo recordando las amenazas de Paris de seguirme a todas partes. Él irá tras nosotros. ¿Cómo puede ir contigo? Dijo mi amigo. Y si va, en tu mano está evitar que te siga mucho tiempo. Aquí no es fácil que, sin escándalo, puedas echarle de tu casa, mientras que, viajando, ya es más posible librarte de él por cualquier medio. Poco más hablamos, pero lo que he referido fue lo bastante para confundirme más de lo que estaba. El principal tema de mi cavilación consistía en esto que repetía sin cesar. Luego Paris es un ser real. Ese que llaman Alejandro no es una sombra, no es una aparición, sino un hombre que entra en mi casa y es conocido de todo el mundo. Alejandro y Paris son dos personas distintas. El que yo he visto es representación o remedo del primero. Cansado ya de aquel suplicio, resolví salir para buscar en la confianza y en el consejo de personas afectas a mí un alivio a tan terrible pena. Pensé dirigirme a varios amigos de lealtad probada y además muy conocedores de las cosas de la vida, esperando sacar de ellos alguna luz para alumbrar mi pavoroso enigma. Salí, según después me ha contado, andaba yo por la calle con la vista extraviada, el andar inseguro y torpe, puesto que el sombrero y los vestidos de muy singular manera hacía reír a las gentes y aun los acostumbrados a ver en mí un hombre no parecido a los demás se paraban a mi paso, señalándome como una curiosidad. Aunque había hecho propósito de consultar con determinadas personas, yo no encaminaba derechamente mis pasos a lugar alguno. Iba de aquí para allí, a la aventura, ciegamente. Figuraos cuál sería mi sorpresa cuando al atravesar no sé qué calle tropecé, iba a caer y una mano asió vigorosamente mi brazo. Me volví y era Paris que me sostenía. No sé lo que sentí en aquel momento. En otra situación de espíritu le hubiera dado un golpe en presencia de todo el mundo, pero ya la maldecida figura no me inspiraba sino temor. En su presencia mi alma se sobrecogía, mi palabra enmudecía, flanqueaban mis fuerzas. Desde que se ponía a mi lado mi espíritu se subordinaba al dominio de aquel ser infernal, doblegándose tristemente como si sintiera su inferioridad. Desde aquel momento yo no me parecía, estaba en sus manos, en su poder. Él me tomó el brazo y anduvimos largo trecho por las calles más concurridas sin hablar una palabra. Mirábamos a la gente. Muchos conocidos míos encontramos al paso, y yo observaba que al pasar cuchicheaban señalándonos, sin saber cómo, y sin que mi voluntad obrara para nada en ellos, el diabólico Paris me arrebató hacia el prado, que, por ser el día de los más hermosos de otoño, estaba concurridísimo. Los grupos se apartaban para dejarnos pasar, y muchos se sonreían con disimulo fijando la vista en los dos. En aquel instante Paris era visible para todos. Ya no era aquella sombra, solo percibida por mí, que en mi habitación surgía de la tela de un cuadro. Era un sujeto real y todos lo veían, le saludaban, nos saludaban, observando con malignidad, mas no con sorpresa, que anduviéramos juntos. Así atravesábamos el prado, seguimos hacia Recoletos sin que yo pudiera detenerme. Arrastrábame de tal modo que a veces parecía que una fuerza extraña movía mis pies. La gente
era en mayor número cada vez, y la magnitud la misma en todos los semblantes conocidos, y la malignidad la misma en todos los semblantes conocidos. Parábanse algunas personas y nos miraban un buen rato. Otras parecióme que se reían, y en tanto nosotros siempre andando. Yo estaba rojo de vergüenza, el rostro me quemaba como si tuviera en él carbones encendidos, y en el fondo de mi corazón latía un odio terrible, una pena profunda, una sombría angustia que no podía estallar, porque aquel demonio me lo tenía oprimido. Dentro del pecho sentía yo como una mano de fuego que me apretaba con fuerza, conteniendo en su puño ardiente cuanto a mí había de vida y sentimiento. Andábamos siempre sin descanso, gruesas gotas de sudor corrían de mi frente y sentía una gran fatiga, aunque puramente moral, pues mi cuerpo no estaba cansado y manchaba movido por una fuerza en mí desconocida. Atravesábamos toda la Castellana, donde había más gente aún, mayor número de conocidos y más insistencia en mirarnos. Sonriendo, son malicia que rayaba en insolente. Caminábamos siempre, recorriendo el paseo de un extremo a otro, varias veces hasta que la tarde iba cayendo. La gente se retiraba y mi alma se cubrió de luto. Nubláronse mis ojos, no vi más que sombras, y glaciar frío corrió por todo mi cuerpo. No pude menos que detenerme. Estábamos en el extremo del paseo, a nuestra espalda se oía el ruido de los coches alejándose y las pisadas de algún paseante rezagado. Entonces parece como que recobré el uso de la palabra y sentí dentro de mí una especie de libertad, algo como descanso, como si la acción infernal de aquel ser abominable dejara de obrar sobre mí. No sé por qué atrajo mis miradas la extraordinaria brillantez de la luz crepuscular que por occidente teñía el cielo de vivísima púrpura. Miré aquello con cierto deleite, no experimentando por mí desde algún tiempo, y cuando volví los ojos hacia mi lado, Paris ya no estaba allí, se había desvanecido como el humo. Por una ilusión fácil de explicar, volviendo a mirar hacia el ocaso, me pareció ver dibujada con ráfagas de luz rojiza y cárdenas nubes su faz aborrecida. Hallábame solo, enteramente solo. Había recobrado el dominio de mí mismo, pero entonces el cansancio moral que antes experimenté se extendió a mi cuerpo y caí sobre un banco aturdido y examiné. Capítulo 4 del tercer capítulo, Alejandro. Y último. Pues si les he de hablar a usted francamente, amigo don Anselmo, dije, esta aventura, lejos de aclararse a medida que se acerca el desenlace, me embrolle y oscurece más. Al principio, cuando la figura de Paris se apareció a usted en su cuarto, el caso podía pasar por una creación de la fantasía de usted, un extravío de su entendimiento, aunque rarísimo. Suelen haber casos en que una imaginación enferma produce esos fenómenos que no tienen realidad extrema, sino únicamente dentro del individuo que los produce. La figura desaparecida del lienzo, la voz que usted creyó escuchar en el cuarto de Elena, la sombra que vio ocultarse en el pozo, todo eso puede explicarse por una obsesión que, aunque rara, no es imposible. Pero después resulta que hay en un ente real, un tal Alejandro, persona visible para todos y que frecuenta la casa de usted, persona exactamente igual a la sombra entrometida y que parece destinada a turbar la paz de los matrimonios, no con medios fantásticos, sino reales. Aún se desprende del diálogo de usted con su suegra y con su amigo. ¿En qué quedamos? ¿Qué relación existe entre Paris y Alejandro? Por una coincidencia que no creo casual, estos dos hombres son los que lleva el robador de Helena en la fábula heroica. Ahora bien,
Usted dice que no conocía a ese Alejandro. Si usted lo hubiera conocido, si antes de todas las apariciones usted hubiera tenido celos de él, se comprende que su imaginación, dominada por tal idea, llegara a ese periodo patológico que origina tan grandes extravíos. Peor aquí, lo primero ha sido la obsesión y después ha venido la realidad a confirmarla. ¿No sería más lógico que presidiera la realidad y que después, a consecuencia de un estado real de su ánimo, aparecieran las visiones que tanto le atormentaron? Precisamente lo que usted dice fue lo que yo pensé cuando, serenado algún tanto, quise explicarme lo que me pasaba. De regreso a mi casa, he de advertir que desde muy antes de ocurrir lo que he referido, mi cabeza se hallaba en un estado deplorable. Además de perder la memoria casi por completo, había tal extravío en mis juicios que no acertaba a pensar con acierto ni a decir cosa alguna derechamente. Todo esto lo he observado después, y he venido a descubrirlo cuando, sondeando cuidadosamente lo pasado, he podido descubrir algo de lo que existía en mi cabeza en aquel periodo. Transcurrido algún tiempo, pude, a fuerza de recapacitar, a fuerza de atar cabos, restablecer los hechos, aunque no con la claridad que requería. Por último, pude recordar que efectivamente yo había conocido a aquel Alejandro de que hablaban mis suegros, mi amigo, y por fin Madrid entero. Pues entonces todo está explicado, dije yo. Preocúpose usted con aquel hombre. Tuvo celos, pensó en eso noche y día, y ese pensamiento fue dominándole hasta el punto de ocupar todo su espíritu. La continua fijeza del pensamiento en una idea dio gran vuelo a su fantasía. Debilitáronse sus fuerzas corporales con el predominio absoluto del espíritu, y de aquí ese estado morboso que lo mortificó tanto. Eso, aunque raro, pasa todos los días. Los místicos que han hablado de sus visiones con tanta fe creyeron que han conversado con Jesús y la Virgen. Son prueba de ese estado patológico que da la preponderancia inmensa a la imaginación sobre todas las facultades. Ahora bien, don Anselmo, piénselo usted bien y procure hacer memoria. Antes de la aparición de París, ¿no ocurrió algún hecho que pudiera ser la primera causa determinante de esa serie de fenómenos que tanto le trastornaron a usted? La verdad es que aquel trastorno fue consecuencia de una perturbación anterior. Es preciso que usted diga lo que pasó antes de que viera desaparecer del lienzo la figura pintada. Antes de contar a usted el fin de la aventura, respondió el doctor Anselmo, referiré lo que me dijo un cierto amigo antiguo de mi familia. Un viejo de quien yo pasaba mi niñez. Me había olvidado un poco. Según él, mi padre había sufrido iguales tormentos, siendo de notar entre ellos uno en que estuvo a punto de perder la vida, porque las obsesiones le quitaron hasta el hábito y las ganas de comer, sumergiéndole en hondas melancolías. Díjome que mi padre fue perseguido también por una sombra, si bien aquella no era un perturbador del matrimonio, sino un acreedor fantástico que venía a pedirle gruesas sumas, hablándole de un litigio que no terminaba nunca. Mi padre tenía desde antes de ese un horror extraordinario a los pleitos. Era una manía, su tema, su locura. Veo que es un mal de familia, añadí. Cuando se tiene propensión natural a la vida de fantasía, no seguir la carrera de santo es errar la vocación. Para el arte no es fecunda ni útil esa facultad desenfrenada, esa furia rebelde que no se sujeta a las leyes de la razón, ni se templa con la influencia del buen sentido. Solo sirve para producir los deliquios y alucinaciones del misticismo. Hace del hombre un ser fuera de sí, que no está nunca en sí mismo, sino en otro mundo
que él puebla a su antojo de seres, dándoles vida incongruente e ilógica como la suya, poniéndoles en acción, atribuyéndoles hechos raros, disparatados, absurdos como los suyos. Pues otro amigo mío, continuó el doctor, un sabio ilustre a quien yo conocía también desde muy atrás, me dijo que esto no era más que una enfermedad y me habló de dislocación encefálica, de cierta disposición que tomaban los ejes de las celulillas del cerebro, polarizadas de un modo especial. Me dijo también que los arseniatos obraban con eficacia en tal estado patológico que los nervios ópticos sufrían una alteración sensible y que producían las imágenes por un procedimiento a la inversa del ordinario, partiendo la primera sensación del cerebro y verificándose después la impresión externa. Yo no entiendo de medicina, dije, pero que se trata aquí de un estado morboso no puede dudarse. Yo he leído en el prólogo de un libro de neuropatía que cayó al azar en mis manos consideraciones muy razonables sobre los efectos de las ideas fijas en nuestro organismo. Aquel autor disertaba sobre las apreciaciones de los enfermos de un modo raro, pero a mi ver no destituido de fundamento. Decía que la atención fija constantemente en una parte del cuerpo producía en ella la alteración del tejido y de este modo explicaba las célebres llagas de San Francisco, las cuales no eran otra cosa, según él, que una lesión producida por la convergencia de todas las facultades, de todas las fuerzas del espíritu hacia el punto en que aparecieron. Si estos efectos tan palpables producen las ideas fijas en la economía animal, si tienen poder bastante para alterar los tejidos, para trastornar lo que les es menos afine, la materia, ¿qué no harán en la vida espiritual, donde todas las facultades están en perpetuo y estrechísimo enlace? Yo me explico la obsesión de usted y sus diálogos ser incomprensibles. Me explico el duelo, que fue el último grado de la alucinación. Todo lo comprendo menos la falta de antecedentes reales, de hechos que favorecieran esa predisposición a usted, determinando la serie de fenómenos psicológicos que han referido. Hechos sí, yo creo que los hubo, contestó. Lo último de que conservaba memoria es haber oído hablar a mi mujer de aquel joven. Yo pienso que también le vi y le hablé, pero no recuerdo más. Después, lo que mi memoria conserva de un modo indeleble es la noche en la que oí la voz en su cuarto, la desaparición de la figura del cuarto, en fin, todo lo que he referido. ¿Y no reparó usted si volvió Paris a su sitio? Seguiré contando. Cuando volví a mi casa, conocí desde que entré que algo pasaba en ella. Iba y venían los criados con agitación. Oí la voz de mi suegra, penetrante y aguda, y alternando con ella la del conde del Torbellino, bronca y sonora. Al punto me enteraron de que mi esposa estaba gravemente enferma, y así lo demostró la presencia de 2 afamados médicos y la consternación de cuantos la rodeaban. Su malestar se había agravado repentinamente, determinándose una congestión cerebral, cuyas consecuencias, al decir de los médicos, no serían nada lisonjeras. Yacía en su lecho con muestras de una profunda alteración, inquieta y delirante a veces, exánime y como muerta otras. Su madre no cesaba de hablar, lamentando aquella desventura en el tono más destemplado y chillón. ¿Cuál otra puede ser la causa de este funesto ataque, sino las extravagancias del Selmo, que la lleva al sepulcro con las mortificaciones incesantes a que las tiene sujeta? Es imposible que una naturaleza delicada resista a esta lenta inquisición.
y después lloraba con sinceras lágrimas, porque a pesar de ser una vieja desenvuelta y coqueta, no carecía de sentimientos materiales. Elena se ponía cada vez peor. Los auxilios de la ciencia parecían ineficaces, y por fin, después de verla padecer horriblemente por mucho espacio de tiempo, todos comprendimos que se moría sin remedio, a no ser que un milagro la salvara. ¿Y Paris?, pregunté, porque me parecía extraño que el endiablado burlador no se presentase en aquel cuadro final donde le correspondía uno de los principales papeles. ¿Paris? Ya verá usted. Aquel demonio no debía tardar en presentarse para decir la última palabra. El espectáculo de la agonía de Elena no daba tanta pesadumbre, me daba tanta pesadumbre, que no pude permanecer mucho tiempo en su cuarto. Érame imposible fijar los ojos en ella sin estremecerme, sintiendo un gran dolor unido a cierto remordimiento intensísimo que mi corazón no podía dominar. Al ver cómo expiraba tan hermosa, en la flor de la edad, en lo más risueño de la vida, pensaba si yo, como dijo mi suegra entre sollozos, era el único autor de tan triste fin, que ella seguramente no merecía. Yo consideraba que la muerte está sobre todos y nos elige sin atender a las razones que contra ella podemos tener, pero aún así yo creía que no estando unida a mí, Elena no hubiera muerto tan pronto. No pudiendo resistir aquel espectáculo, como lo he dicho, me retiré a mi cuarto traspasado de dolor. Allí estaba Paris, sentado, fumando y golpeándose con el bastón en la suela de la bota, con ademán distraído y algo descortés, impropio de la situación en que se hallaba mi casa. Cuando entró, se volvió hacia mí y dijo: «Me voy, al fin lo has conseguido, pero ¿a qué precio? Para librarte de mí has tenido que matarla». Yo repuse sin poder contener mi ira: «¿Yo dices que yo la he matado? Sí, tú, que las has traído al estado en que se halla con tus violencias y con tus acometidas, con esos abruptos allanamientos de morada que has hecho en su cuarto, con el horror que le inspiraste, con la turbación moral que has producido en ella. Yo he leído, no sé dónde, que estos sacudimientos causados por fuertes impresiones y sorpresas, si se repiten con alguna frecuencia, alternan de tal modo las funciones del cuerpo, lo desquician y desequilibran de tal modo que al fin el estado normal no puede restablecerse y la muerte se asegura». «No, no he sido yo, demonio aborrecido», exclamé. «No he sido yo quien la ha matado, has sido tú, tú que has traído el desorden a esta casa, que me has vuelto loco. Tu misión es luto y vergüenza. Tú me has deshonrado, me has perdido, me has lastimado en lo que para mí había de más caro. Has pisoteado mi corazón, has hecho escarnio de mis sentimientos, me has hecho aborrecible lo que más amaba en el mundo y de aquello que era para mí de más valor que la misma vida, mi honor. Tú has hecho una burla, un epigrama, una gacetilla puesta en boca de los ociosos y de los libertinos». «Ese es mi destino», dijo sin alterarse por los improperios que le dirigí, y en verdad yo estaba furioso y elocuente, sin saber por qué iba desapareciendo el terror que aquel demonio me causaba. Después le dije: «Tú eres la más grande aberración de la sociedad. Eres una de esas monstruosidades que acompañan al hombre como un duro castigo que no sé qué delito, que perennemente y sin conciencia de ello estamos cometiendo». «Necio», exclamó, «tú me has amado, tú me has dado la vida, yo soy tu obra. Te haré recordar, aunque la comparación sea desigual, la fábula antigua del nacimiento de Minerva. Pues bien, yo he salido de tu cerebro, como salió aquella buena señora del cerebro de Júpiter. Yo soy tu idea hecha hombre, mas no creas por eso que no tengo existencia real. Yo ando por ahí como tú,
Me conoces todo el mundo. Soy un fulano de tal, como cualquiera. Para el mundo soy un Alejandro, persona muy conocida y nombrada. Para ti hay este Pares que te atormenta, esta sombra que te persigue, esta idea que te tortura. Adiós, ya nada tengo que hacer aquí. Tu esposa se muere. Abur. En aquel momento sentí gritos agudísimos en el interior de la casa. Elena había muerto. Pares desapareció. Yo me sentí libre, respiré. Parecíame que no había respirado en 3 días. De tal modo se complacía mi pecho en aquella expansión descansada y reparadora. Al mismo tiempo una pena profunda me llenaba el alma, al considerar la existencia que había de menos en mi casa. Aquel espíritu se había ido, huyendo de mí. En aquel momento de supremo dolor me pareció que la vi pasar como ráfaga, como nube ligera, no tan tenue ni tan rápida que me impidiera ver sus facciones alteradas por ese misterioso sello que pone la muerte a las caras más hermosas. Aquello pasó por delante de mis ojos, dejándolos deslumbrados un momento. ¿Alejandro? Pregunté en el mismo tono y con la misma intención con que antes había preguntado. ¿Y Pares? Aquel Alejandro fue inmediatamente a casa cuando supo la muerte de Elena y según oí decir estaba el pobre muy consternado y algo lloroso. Fue el entierro, presenció la inhumación y hasta me dijeron que había llevado luto algunos días. Ese caballerito, dije yo, era verdadera expresión material de aquel París odioso que le martirizó a usted. Ese es el verdadero París. Sí, afirmó él. Le he visto muchas veces después, aunque jamás he querido saludarle. Siempre que lo encuentro me estremezco. Hoy es un viejo verde, lleno de lamparones y algo cojo. En resumen, los celos que me inspiró ese hombre tomaron en mi cabeza aquella forma de visión que he referido a usted. La cosa es rara. Bien dije a usted que mi fantasía era una potencia frenética y salvaje, una enfermedad más bien que una facultad. El orden lógico del cuento, dije, es el siguiente. Usted conoció que ese joven galanteaba a su esposa. Usted pensó mucho en aquello, se reconcentró, se aisló, la idea fija le fue dominando y por último se volvió loco, porque otro hombre no merece tan horrendo delirio. Así es, contestó el doctor, solo que yo, para dar a mi aventura más verdad, la cuento como pasó, es decir, al revés. En mi cabeza se verificó una desorganización completa. Así es que cuando ocurrió la primera de mis alucinaciones, yo no recordaba los antecedentes de aquella dolorosa enfermedad moral. Y Elena, dije con intención de hacer una pregunta atrevida, pero me contuve por temor de herir la delicadeza del doctor. Ya sé lo que usted me quiere preguntar, contestó. Usted quiere saber lo que creo acerca de su conducta, si fue infiel o no. Sobre este punto arrojo un velo. No me lo haga usted levantar. Nada sé ni he querido averiguarlo. Prefiero la duda. Después de decir esto, el doctor cayó sumergiéndose en sus ordinarias cavilaciones. Yo no quise hacerle más preguntas y después de saludarle me retiré, porque a pesar del interés que él quería imprimir a su narración, yo tenía un sueño que no podía vencer sin dificultad. Al bajar la escalera me acordé de que no le había preguntado una cosa importante y que merecía ser aclarado. Esto es, si la figura de Pares había vuelto a presentarse en el lienzo, como parecía natural. Pensé subir a que me sacara de dudas, satisfaciendo mi curiosidad, pero no había andado 2 escalones cuando me ocurrió que el caso no merecía la pena, porque a mí no me importaba mucho saberlo, ni al lector tampoco. Madrid, noviembre 1870. Fin. La sombra de Benito Pérez Galdós.
en la página Wikisource de dominio público. Espero que les haya gustado y que les haya ayudado. Un besito, cuídense mucho y hasta un próximo vídeo.